tal, alumnas y alumnos? Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de la asignatura Geografía, de la estrategia Aprende en Casa. Esperamos que ustedes y su familia se encuentren con excelente salud. Soy la profesora Cayetana Brito López y es un gusto acompañarlos nuevamente. En esta ocasión nos acompaña Nadia Jiménez. Bienvenida, ¿cómo estás, Nadia? Muy bien, maestra, gracias. Es un placer estar con todas y todos ustedes en esta sesión, que seguramente estará llena de aprendizajes y datos muy interesantes. Antes de comenzar, queremos recordarles que se sigan cuidando y practicando las medidas de higiene que recomienda el sector salud. Lavarse las manos con frecuencia, utilizar apropiadamente el cubrebocas y en la medida de lo posible, permanecer en casa para evitar contagios. Bien señalado, Nadia. Pero también es importante que sigan aprovechando el tiempo para estudiar, aprender, jugar y convivir con la familia. ¿Qué te parece, Nadia? Si para comenzar les decimos a todas y todos lo que aprenderemos en esta sesión. Me parece una muy buena idea, maestra. En esta sesión abordaremos el tema la producción de energía en el mundo. El propósito de esta sesión es ubicar los principales centros de producción de energía en el mundo, así como las distintas fuentes para la generación de energía. Para lograrlo, vamos a distinguir las diferentes fuentes de energía e identificar los principales países y/o regiones productoras de carbón, petróleo, gas natural y uranio. Este último se emplea para generar energía nuclear. También vamos a ubicar las principales fuentes de energía renovable, como el sol, el viento, el agua y la geotermia. Me parece muy interesante, maestra. Todo esto es muy importante para la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes que nos acompañan, ya que a partir de ello podemos saber de dónde proviene la energía eléctrica que usamos todos los días en casa, al encender la televisión, la computadora o el foco de nuestra habitación. En efecto, Nadia, lo que mencionas es muy importante para todas y todos. Pero antes de continuar, ¿nos ayudas a señalar los materiales que vamos a utilizar, por favor? ¡Claro que sí, maestra! En esta sesión necesitaremos cuaderno de notas y bolígrafo, colores y pegamento y su libro de texto. Como siempre, les sugerimos tomar notas de las ideas, dudas, inquietudes o dificultades que se vayan presentando. Seguramente tendrán la posibilidad de compartirlas con sus profesoras y o profesores. ¿Están preparadas y preparados? Muy bien, ahora sí, comencemos. Nadia, ¿te has preguntado qué pasaría si de pronto nos quedáramos sin electricidad? Muchas veces suele ocurrirnos que no nos percatamos de la importancia de contar con este servicio. Justo en este tiempo de emergencia sanitaria, la electricidad que necesitamos para el funcionamiento de los equipos tecnológicos se ha vuelto indispensable. ¿O me equivoco, Nadia? Lo que señala es cierto. No lo había pensado, pero... Por ejemplo, si en este momento nos quedamos sin electricidad, sería un problema grave, pues no podríamos llegar hasta los hogares de las alumnas y los alumnos. Sin duda, la electricidad facilita muchas de nuestras actividades cotidianas. Tienes razón, Nadia. Es probable que las alumnas y los alumnos recuerden en sus clases de ciencias y tecnología que han aprendido que la energía es la capacidad que tiene la materia para producir luz, calor y movimiento. Estas tres características de la energía se utilizan para iluminar las casas, las calles y edificios, para calentar hornos industriales y caseros y para el desplazamiento de los aviones, barcos, automóviles, motocicletas, entre otros automotores. Es cierto, maestra. La producción de energía es indispensable para la realización de las actividades cotidianas de la población. El mejoramiento de la vida de millones de personas en el mundo y el funcionamiento pleno de las actividades productivas de cualquier economía. Así es, Nadia. Por otra parte, en la actualidad, el desarrollo tecnológico ha permitido el aprovechamiento de otras fuentes de energía,
como el petróleo y sus derivados, el gas natural, el carbón y el uranio, entre otros. Esto se pone muy interesante, maestra. Más cuando nos ponemos a pensar de dónde proviene la energía que utilizamos y cómo es que se produce. Hacer llegar la electricidad a cada uno de nuestros hogares no es un proceso sencillo. Requiere mucho trabajo y emplea muchos recursos. Por ello, es responsabilidad de todas y todos cuidar este servicio. Ahora, para dar seguimiento a lo que estamos estudiando y ampliar nuestros conocimientos sobre la producción de energía, les invitamos a ver y escuchar el siguiente material audiovisual. Hola de nuevo, amigos. Hasta hoy hemos visto que todos los conocimientos que aportaron los inventores y estudiosos de hace muchos años ayudaron a saber qué es y qué se hace con la electricidad. Entonces te explicaremos ahora cómo es que se genera. Recordarás que la energía eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma y se produce de diferentes formas. Y la usamos para iluminar ciudades, para que funcionen hospitales, fábricas, escuelas y tu casa, entre muchas otras cosas. Claro, Electra. Actualmente es originada principalmente por centrales térmicas, hidráulicas y eólicas, nucleares y oceánicas. O sea, ¿qué? ¿De todas esas maneras? Y si mejor explicamos de qué se trata todo esto. Claro, Electra. Pero primero debemos saber que para generar electricidad, independientemente de qué la origine, se necesitan dos máquinas grandes, una turbina y un generador. Es decir, cuando la turbina es movida por una de estas fuerzas naturales o artificiales, es decir, hechas por el hombre, hacen que un generador trabaje para producir electricidad. Espera, déjame entenderlo bien. Para que un generador haga electricidad necesita de una turbina. ¿Y qué es exactamente una turbina? Mira, las turbinas son enormes máquinas que hacen que la otra máquina llamada generador se active. Estas turbinas trabajan ya sea por el agua, o el vapor, o el aire. Es decir, en caso de una central termoeléctrica, esta aprovecha el vapor que proviene del agua hirviente que es calentada por diferentes tipos de combustibles, ya sea gas, carbón o derivados del petróleo, o bien por el vapor que emerge del interior de la Tierra, que en este caso se conoce como central geotérmica. Ajá, y otra forma de generar esta energía es con la fuerza del agua, mejor conocidas como centrales hidroeléctricas, instaladas en presas artificiales, ríos y cascadas. Aquí se construyen grandes y altas paredes de concreto para almacenar el agua y caiga de lo alto para que con esa fuerza se mueva la turbina y la turbina mueve el generador que produce la electricidad. Además, existen dos fuerzas de la naturaleza que podemos aprovechar para obtener electricidad: el viento y las olas del mar, los cuales también mueven las turbinas. Las plantas que aprovechan el viento para mover sus turbinas se llaman eólicas y están equipadas con enormes aspas parecidas a los molinos de viento. Entre más viento haya, se generará más electricidad. Bien. Por otro lado, las plantas que aprovechan los movimientos de las olas se llaman plantas oceánicas. Es aquí donde el movimiento de las olas mueve las turbinas. Muy bien, Electra. Lo explicaste muy bien. Por último, explicaremos brevemente cómo funcionan las centrales nucleares que generan electricidad gracias a un elemento llamado uranio. El uranio es un mineral que, al ser bien utilizado, provoca un intenso calor que se aprovecha para calentar el agua de enormes calderas y hacer vapor. Y ese vapor hace que se activen las turbinas y el generador. El uranio se usa porque dura mucho más tiempo que los combustibles derivados del petróleo o del carbón, dos recursos no renovables que se llaman así porque algún día se terminarán. En conclusión, para generar energía eléctrica se requiere de una turbina y un generador. Al generador siempre lo moverá la turbina, pero a la turbina hay diferentes fuerzas que la mueven: el vapor, el chorro de agua, el aire o las olas, ¿verdad? Sí, Electra. Muy bien. Oye, pero esto es solo el principio de la aventura de la electricidad. Durante más de un siglo se han levantado estructuras en todo el mundo y se han instalado tendidos de cableado por todos los rincones de nuestro planeta. En nuestro país ni se diga, donde tanto las plantas termoeléctricas como las hidroeléctricas son las más utilizadas, desarrolladas y construidas por los de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, Electra, tienes razón. Para eso se ha requerido de un enorme esfuerzo.
Miles de personas de la CFE han armado todo un sistema para llevar energía a todas las poblaciones y ciudades de México. Y esto es resultado de muchos años de trabajo. Cientos de miles de kilómetros de cables conductores, miles de torres y postes, miles de transformadores, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, en fin, increíble labor de titanes. Tantas y tantas personas que se han preocupado por llevar la comodidad hasta tu casa, para que las cosas sean más fáciles y las familias estén más contentas. ¡Claro! Como tu familia y la mía. Humanos y ranas conviviendo felices. Basta presionar un botón o levantar un interruptor para que se haga la luz. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Electra. Por eso también debemos cuidar que no se desperdicie la electricidad, pues al hacerlo, cuidamos al medio ambiente y a la economía familiar. Recuerda, no dejes encendidas las luces en lugares donde no esté nadie. Apaga la televisión cuando no la estés viendo. Cambia los focos comunes por focos ahorradores. Así contribuirás a hacer un mundo mejor. ¡Por supuesto! El ahorro de energía también es ahorro para nuestros papás. Y es muy sencillo. Cuidemos nuestro planeta, que también es nuestra casa. La información del video sobre la energía eléctrica fue muy interesante. Nos dejó claro cuáles son las fuentes de energía que se utilizan para la generación de electricidad y nos permitió reflexionar sobre lo complicado que es hacer llegar la electricidad a cada uno de nuestros hogares. No es un proceso sencillo, requiere mucho trabajo y emplea muchos recursos. Por ello, es responsabilidad de todas y todos cuidar este servicio. Entre las fuentes de energía generadoras de electricidad destacan las renovables y las no renovables. Maestra, ¿nos podría explicar un poco más al respecto, por favor? Claro que sí, Nadia. Recordemos que las fuentes de energía no renovables, como el carbón, petróleo y gas natural, tienen un alto impacto en el medio ambiente debido a las altas emisiones de dióxido de carbono, CO2, que producen. Estos energéticos, conocidos también como combustibles fósiles o hidrocarburos, son la base para la generación de energía en la actualidad, pues el 65% de producción energética proviene de estos combustibles. Por otro lado, tenemos las fuentes de energía renovables o limpias, como también se les conoce. Estas generan menores emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, debido a que aprovechan la energía de la naturaleza, como el viento, que se traduce en energía eólica, las olas de los mares y mareas, que se convierten en energía mareomotriz, el agua de los ríos, cascadas y presas en energía hídrica y la luz del sol en energía solar. En cuanto a la energía nuclear, se consigue a partir de la fisión y fusión nuclear en plantas nucleares, que son de alto riesgo para el medio ambiente por su trabajo con sustancias químicas y radiactivas. Pero hablemos un poco de las fuentes de energía no renovables. El carbón es un mineral cuyo proceso de formación tarda millones de años. La distribución de carbón en el mundo está muy extendida, pero las mayores reservas se encuentran en China, Estados Unidos de América, Rusia e India. Más de 75 países tienen depósitos de carbón, aunque en la actualidad el uso del carbón ha disminuido en términos generales. Sin embargo, existen algunos países, particularmente los del sur de Asia y África, que aún lo explotan bastante para incrementar el suministro de electricidad en sus territorios. Para conocer un poco más sobre el uso del carbón, les invitamos a ver y escuchar el siguiente material audiovisual. Hola, soy Eli. En esta ocasión quiero platicarte sobre el uso del carbón en el mundo para la generación de electricidad. México es uno de los países que utiliza un menor porcentaje de carbón para generar energía eléctrica. En 2019, de toda la electricidad que se consumió en nuestro país, solo el 7% fue generada con este mineral. Este porcentaje de consumo de carbón contrasta con la cantidad que utilizan la mayor parte de los países desarrollados de Norteamérica, Europa, Asia y grandes economías emergentes, los cuales tienen un mayor uso de carbón que nosotros, como se muestra en la siguiente gráfica. Canadá, 8%.
Italia 10%, Holanda 14%, Rusia 16%, Estados Unidos 24%, Alemania 28%, Corea del Sur rebasa el 41%, Australia 56%, China 65%, India 73% y Sudáfrica supera el 86%. Es importante considerar que a nivel mundial el promedio de generación de carbón es del 36%, mientras que nuestro país solo genera el 7%, lo que nos coloca como una de las naciones que más contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la mitigación del cambio climático global. Mejorando con tecnología de punta sus carboeléctricas, la CFE es una empresa comprometida con las y los mexicanos. ¿Qué les pareció el material? A mí me dio mucho gusto saber que somos una de las naciones que más contribuye a la mitigación del cambio climático global. Continuemos, maestra. Ahora, en cuanto al gas natural, este proviene de la mezcla de gases que se encuentran asociados con los yacimientos de carbón y petróleo. Se utiliza principalmente en la industria y en los hogares. Los mayores productores de gas natural son Rusia, Estados Unidos de América, Canadá, Irán, Noruega y Argelia. Maestra, considero que el energético más importante de nuestro tiempo es el petróleo. No solamente porque de él se obtiene la gasolina, diésel, turbocina y gas LP, sino también porque es la base para la industria que elabora plásticos, pinturas, solventes, asfalto y algunos derivados que se utilizan en la confección de ropa, calzado, insecticidas, entre otros productos más. ¿Cierto, maestra? Esa información es correcta, Nadia. La extracción de petróleo se realiza por medio de pozos en el fondo del mar o en el interior de los continentes. Después de su extracción, el petróleo se refina con el fin de transformarlo en diferentes productos. La producción, el manejo, la comercialización y el precio del petróleo están regulados por las naciones que poseen la tecnología para su extracción y refinamiento, como Estados Unidos de América, China, Rusia, Canadá y Noruega, que explotan el 19% de las reservas mundiales. Otros países productores de petróleo son aquellos que conforman la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak y Kuwait en Medio Oriente, Venezuela y Ecuador en América, y Angola, Argelia, Gabón, Libia y Nigeria en África. Cabe añadir que la producción de petróleo en países como Irán, Irak, Venezuela, México y Nigeria no ha favorecido sus sociedades de manera igualitaria, pues se extrae mucho petróleo, pero no se cuenta con la infraestructura y tecnología suficiente para refinarlo. Por ello, la producción es concesionada y controlada por empresas extranjeras que cuentan con un gran desarrollo tecnológico y económico. Así es. Y continuando con los minerales, también está el uranio, que produce calor para calentar el agua, lo cual genera vapor y presión, con lo que se logra que se muevan las turbinas para producir energía eléctrica. El uranio dura más tiempo que los combustibles derivados del petróleo o del carbón y es la principal fuente de combustible para los reactores nucleares. Algunos de los países productores de uranio a nivel mundial son Estados Unidos de América, Francia, Japón, Federación Rusa y República de Corea. Va quedando claro que para generar electricidad existen diferentes formas. Por ejemplo, podemos usar la energía hidráulica, es decir, la que proporciona la fuerza del agua de ríos, cascadas o presas. Este tipo de energía contribuye con aproximadamente el 15% de la producción mundial de electricidad. Los 5 mayores mercados para la energía hidráulica en términos de capacidad instalada son Brasil, Canadá, China,
Rusia y Estados Unidos. Otra fuente de energía de las llamadas renovables o limpias es la del viento, que también se denomina energía eólica. Esta energía es una excelente alternativa para disminuir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Los países más destacados por su generación de energía eólica son China, Estados Unidos de América, Alemania, España e India. Finalmente, hablemos de la energía solar. El uso de esta ha crecido con fuerza en todo el mundo, en parte debido a la disminución de los costos de fabricación de paneles solares, particularmente en Europa. Algunos países destacados en la producción de energía solar son Alemania, Italia, Estados Unidos de América, Japón y España. Cabe añadir que la demanda de energía continuará creciendo en las próximas décadas debido al crecimiento de la población. La demanda global de energía podría aumentar en un 50% para mediados de este siglo. Es importante mencionar que para alejarse de los combustibles fósiles se necesitarán años y décadas. El carbón, el petróleo y el gas seguirán siendo los principales recursos energéticos en muchos países. Así es, Nadia. Las tecnologías limpias requerirán un financiamiento adecuado a futuro. La energía es un asunto global y para tomar las decisiones correctas debemos considerar la información del Consejo Mundial de la Energía, que es la principal institución en materia de recursos energéticos. Llegó el momento del reto. Maestra, ¿qué desafío nos pondrá en esta ocasión? Muy bien. El reto es que pongan en práctica lo que aprendieron en esta sesión. Para eso, vamos a realizar un cuadro como el que aparece en pantalla. Busquen 5 objetos que tengan en casa, productos derivados de las fuentes de energía que hemos estudiado. Anoten de qué tipo de objetos se trata y coloquen una imagen de cada uno de ellos en el cuadro. En la siguiente columna, anoten sus características. Después, señalen qué fuente de energía lo hizo posible. Y por último, el principal país productor. Al final, comenten con su familia sobre la importancia de la energía en nuestras actividades diarias y anoten sus conclusiones en su cuaderno de notas. Así es. Reflexionen acerca de las fuentes de energía que nos permiten realizar nuestras actividades diarias. ¡Manos a la obra! Desafortunadamente, se nos agotó el tiempo. Llegó el momento de concluir esta sesión. Recordemos, la energía es la capacidad que tiene la materia para producir luz, calor y movimiento. Para generarla, hacemos uso de fuentes de energía renovables o limpias y fuentes de energía no renovables. Estas están presentes en la vida cotidiana y son las que activan las actividades económicas de nuestro país y del mundo. Esperamos que el contenido haya sido muy significativo y de gran interés para las alumnas y los alumnos que nos acompañan desde casa. Recuerden que al consultar su libro de texto y otras fuentes de información, pueden complementar todo el contenido de esta sesión y fortalecer su aprendizaje. También pueden realizar los ejercicios que vienen en su libro de texto acerca de este tema. ¡Listo! ¡Hemos terminado! Agradecemos su presencia. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo los contenidos de geografía. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.